Vale. Pues vamos repasando. Esto es cuestión de ir repasando. Vale. Venga, pues evidentemente iré preguntando. ¿Qué es la Guerra Fría? La Guerra Fría es després de la Segona Guerra Mundial, el món es Vale. dividia en dos blocs. Vale. Vale. Empieza cuando termina la Guerra Mundial y termina cuando. ¿Cuándo termina? La Guerra Fría, la Guerra Fría. Aquí pone La en Guerra Fría. 1991, ¿no? ¿Y qué pasó este año? En el 91. Dos cosas. Puedes decir que es el año 89 o que es el año 91, depende. Pero no lleguemos, ¿no? Todavía. Nos quedamos a No, mitad. no Es que no llegamos, lo no es sé. Si verdad. no hemos Porque llegado, lo no lo dije, sé. no lo apuntamos, lo expliqué un poco. Es cuando se disuelve la URSS, ¿vale? Cuando desaparece la Unión Soviética, Vale. ¿vale? Y ya lo veremos. Y empieza Rusia, ¿vale? No es lo mismo, ¿eh? Unión Soviética que Rusia. Lo veremos, ¿vale? Muy bien. ¿Qué dos bloques hay? Dime. ¿Qué dos bloques hay? A ver, los dos bloques se dividen en dos bloques, Rusia y Estados Unidos. Muy bien, el bloque capitalista y el bloque comunista, ¿vale? ¿Cómo era el bloque? ¿Qué países había en el bloque capitalista? A ver, dictaduras y economías planificadas, bloque comunista No, liderada por este es el Rusia. otro. Sistema de político democrático. Vale. En el bloque capitalista, el sistema político democrático. Muy bien. ¿Qué sistema económico? El nuestro. El mismo que ahora. El sistema de ahora, Sí. ¿Cómo se llama? democracia. La Esto es la democracia. política y en economía. Capitalismo. Vale. El nuestro, vale. ¿Y qué países estaban en el bloque capitalista? Capitalistas que hay ahora, ¿no? El que hay ahora, Bloque de capitalidad liderado por los Estados Unidos. liderado por Estados Unidos. ¿Y qué partes del mundo estaban allí? Hola, Hola, Vanessa. ¿qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? Sí, me pidió... Madre mía. Se ha sorprendido Paqui. Sí, todavía no es jueves, falta mucha semana Yo todavía. digo, estoy a jueves ya, es que como he estado mala, digo, a ver si he estado muchos días en cama y no me he enterado. La fiebre. Oh, Tantos no. Ayer Cristian me llamó si podía cambiar la clase y dije, sí, pero no hay ningún problema, ¿vale? vale. Porque ahora tenemos las evaluaciones, estas cosas, y supongo que debe tener evaluaciones. Bueno, no se lo Sí. pregunté, me lo pedí a mí. Pasé que le dije a Esther que os avisase y ves que Esther llegó a las tantas y pues no puedo avisaros. Pero ya está, no pasa nada. No cambia nada. ¿Vale? Y lo que hemos hecho es, como la semana pasada vimos muchas cosas, demasiadas, pero bueno, es así. Estábamos repasando, ¿vale? Acabamos, nada, 3 minutos. Es la Guerra Fría, que es los conflictos que hay en dos bandos después desde la que termina la Segunda Guerra Mundial hasta que termina la Unión Soviética, ¿vale? Y empieza Rusia, no es lo mismo la Unión Soviética que Rusia. Y estábamos diciendo ahora mismo cuáles eran los bloques. Bloque capitalista y bloque comunista. O países occidentales y países del este. Países capitalistas, Estados Unidos y Europa, Australia, Japón, Canadá, básicamente. ¿Vale? Y pues tú misma, Vanessa, ¿cuál era el bloque comunista? Los de las dictaduras y los Rusia. Como sistema político dictadura, muy bien. Como país líder, Rusia, muy bien. Como sistema económico, Planificada. Comunista, planificada. ¿Y qué otros países estaban con Unión Soviética? Los del este. Este de Europa, la antigua Hungría, Bulgaria,
Rumanía, Checoslovaquia, casi toda Europa del Este. ¿Vale? Muy bien. ¿Cómo se llamaba, Paqui? El organismo de defensa de los países occidentales. Pregunta importante. ¿El organismo de defensa de los qué? De los países occidentales. El organismo de El que nos defensa. defiende a nosotros. La OTAN. La OTAN. ¿Vale? ¿Qué hace la OTAN? La OTAN, pues es un organismo de defensa del bloque occidental liderado por los Estados Unidos. Muy bien. ¿Qué hace? Pues intentar llegar a un acuerdo para hacer la paz, ¿no? Bueno, y cuando uno de sus países miembros es atacado, los otros lo tienen que ayudar. Si atacan a Francia, pues España, Alemania y todos tienen que atacar Vale, estoy confundiendo la OTAN con el otro, con con la el... ONU. Con la ONU, ¿eh? Sí. En teoría también negocian, ¿eh? También están negociando. ¿Sí? ¿Eh? Claro. E intentan evitar la guerra, ¿vale? Pero no, es un organismo de defensa. Es un organismo básicamente militar. ¿Eh? La OTAN, la ONU es político, ¿eh? No es lo mismo. Vale, Vanessa, ¿cuál es el organismo de defensa? ¿O cuál era, perdón, que ya no existe? ¿Cuál era el organismo de defensa de los países comunistas? El Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia. Es lo mismo, pero con los países comunistas. Muy bien. Vale. Esto me lo tendrás que explicar un poco mejor, porque sí que lo tengo, el Pacto de Varsovia, el organismo de defensa del bloque comunista, pero no sé qué diferencia hay de la OTAN al otro. No hay ninguna. O sea, la OTAN es los países capitalistas, ¿sí? Sí, Que capitalista. se defienden entre ellos, y el Pacto de Varsovia es los países comunistas que se defienden entre ellos. Ya está. Y otros son comunistas. Comunistas, ¿vale? Pero ya no existe, ¿no? Ya no existe. Cuando termina la URSS, desaparece el Pacto de Varsovia, ¿vale? Vale. Es decir, cuando le atacaban a Checoslovaquia, en Rusia tenía que ayudar a Checoslovaquia, igual que cuando atacaban a Francia, Estados Unidos tenía que ayudar a Francia, ¿vale? Es lo mismo, pero en otro lado, ¿vale? Los países comunistas se ayudaban militarmente entre ellos. ¿Sí? Sí. No más es esto, ¿vale? Eran enemigos unos y otros, eran los dos enemigos, Pacto de Varsovia y la OTAN. ¿Y el problema cuál es hoy en día? Que los países que formaban parte del Pacto de Varsovia se han ido incluyendo en la OTAN, ¿vale? Y esto es lo que Rusia no quiere, ¿vale? Ya lo explicaremos, volveremos sobre esto, al final del tema extensamente, ¿vale? Muy bien, pero dijimos que aunque esta época no había guerras entre las potencias, sí que había muchos conflictos, ¿vale? Por ejemplo, Paqui, ¿qué conflictos hubo durante la Guerra Fría? Uno, dime uno, de todos los que vimos. ¿Perdona, de qué, Josep? Dijimos que no había guerras entre Estados Unidos y Rusia, pero que en esta época hubo muchos conflictos. Vimos unos cuantos. Dime uno de estos conflictos. La Guerra Fría, la derribada de Que sí que eran guerras, pasa que en lugar de ser guerras entre Estados Unidos y Rusia, lo hacían en otros países. Guerra de Vietnam. Guerra de Vietnam, ¿vale? ¿Puedes explicar las dos cosas que vimos de la Guerra de Vietnam? El asesinato Digo que eso no son conflictos, son guerras, ¿no? Son guerras, tienes razón. Es que lo que yo no entiendo es Pero, si es Guerra Fría, ¿cómo que hay guerra y pone que es Guerra Fría? sí, porque, bueno, Vanessa, hay guerras y conflictos. La crisis de los misiles fue un conflicto, no fue una guerra, ¿vale? Por eso. ¿Vale? Hay las dos cosas, tienes razón. Vale, sí, porque había dos potencias que estaban en Guerra Fría, Estados Unidos y Rusia. Directamente entre ellos no era guerra, ¿vale? Nunca hubo una guerra entre Estados Unidos y Rusia, aunque eran los países que estaban detrás de todo, ¿vale? Y en lugar de luchar entre ellos, ¿qué hacían? Pues hacían la guerra en Vietnam, en Corea, ¿vale? ¿Sí? Vale. ¿Puedes explicar alguna cosa, Paqui, de la guerra del Vietnam?
en el 1955 al 1975 el asesinato de Kennedy, el movimiento contra la guerra de Corea. Corea-Vietnam. Bueno, ¿cuál de las dos? ¿Cuál quieres explicar? Había las dos, la guerra de Corea, muy bien, y la guerra de Vietnam. Pues explica, pues Vanessa, tú mismo, ¿cómo era qué fue la guerra de Vietnam? Ah, la de Vietnam fue porque lo de Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, Muy bien, unos eran capitalistas, otros eran comunistas. perfecto. Y Rusia quiere ayudar a los suyos y Estados Unidos quiere ayudar a los suyos. Y claro, Estados Unidos envía ayuda a Vietnam del Sur. Muy bien, ¿vale? Acabó mal Estados Unidos. Muy bien, se encontró mucha más resistencia de lo que pensaban, y Vietnam y Estados Unidos se tuvo que retirar. Muy bien, ¿vale? Y esto fue un golpe muy duro para Estados Unidos. Fue una guerra básicamente con helicópteros, la imagen vimos las fotos. Y la guerra química, ¿vale? Muy bien. Conflicto de Vietnam, ¿vale? Y Paqui, ¿cuál fue la guerra de Corea? La de Corea del Sur contra Corea del Norte. Muy bien. ¿Y qué pasó aquí? Pues que no ganaron ninguno, ¿no? Me parece aquí. No ganaron ninguno. Muy bien. Porque el país terminó dividido, ¿vale? Sí. Muy bien. ¿Qué dura hasta ahora? ¿Cómo era Corea del Sur? A ver, Corea del Norte era comunista Corea del Norte era comunista, una dinastía comunista, y el otro era capitalista. y Corea del Sur era capitalista, un país muy desarrollado, ¿vale? Muy bien. Y que en teoría todavía están en guerra, no han firmado la paz. Muy bien. Vanessa, ¿qué fue la crisis de los misiles? La crisis de los misiles, ¿no sería cuando estaba apuntando Fidel Castro a Estados Unidos? Correcto, ¿vale? Crisis de Cuba o la crisis de los misiles, los dos nombres tienen, muy bien. Muy bien, Rusia pone misiles en Cuba, que está muy cerca de Miami, apuntando a Estados Unidos, ¿vale? Y esto fue para Estados Unidos una declaración de guerra, ¿sí? Y al final, pues, se consiguió evitar ese conflicto. Y aquí que surge Fidel Castro, Fidel Castro ve que bueno, ¿quiénes serían los líderes de estos momentos? Pues está en Cuba Fidel Castro y ve que aquí que Rusia lo puede ayudar y hace una dictadura comunista. ¿Y el otro cuál era? El líder de Estados Unidos, tú misma, Vanessa, ¿cuál era? El Kennedy. Kennedy, ¿vale? Y de Rusia es más difícil ya, Khrushchev, ¿vale? Muy bien, ¿vale? Y Paqui, ¿y qué pasó en Berlín? Ah, el muro de Berlín. El muro de Berlín, ¿vale? ¿Por qué? Porque construyeron un muro en Berlín en 1961 para separarlos, ¿no? Muy bien. La gente se quería marchar de Alemania del Este y para evitarlo ya no había más manera, ninguna otra manera que hacer un muro. Los países capitalistas se estaban enriqueciendo y los países comunistas pues cada vez estaban más para atrás. Aparte de que la gente estaba harta de tanta burocracia, tanta pobreza, tanta dictadura, ¿vale? Muy bien. Muro de Berlín. Pero mirad, esto es importante, El muro de Berlín no lo hacen después de la guerra, tardan mucho, tardan 16 años en hacerlo, porque al principio se vivía más o menos bien. La gente, algunos todavía creían en esto, ¿vale? Por tanto, la gente es 16 años después que hacen el muro, O sea, la gente se piensa que es después de la guerra, no, es mucho después, ¿vale? Había dos Alemanias, había la Alemania comunista y la Alemania capitalista, ¿vale? Muy bien. Dijimos al final del tema, al final del jueves pasado, que los países del este se van empobreciendo, ¿vale? Y algunos de estos países, Vanessa, empiezan a pedir reformas, cambios en el gobierno. ¿Te acuerdas qué países vimos? Empiezan a pedir reformas en los países comunistas. Vimos dos, creo.
Pero de los comunistas. Los comunistas. Comunistas, pues como no fueran los Polonia y todo esto, ¿no? Polonia fue uno, muy bien. ¿Qué pasó en Polonia? En Polonia quería entrar en la Unión Europea, ¿no? No, todavía no, todavía no. No, en la OTAN. Tampoco, esto fue mucho más tarde, costó mucho, no. Sencillamente no querían una dictadura, ¿vale? Vale. No querían estar bajo el control de la URSS. Con Lech Walesa y el sindicato Solidaridad. Creo que Lech Walesa todavía vive. Hubo un tiempo que se le caía en la tele. Hoy le hace entrevistas que explique las cosas 30 años después. ¿Y cómo reaccionó Polonia y Rusia? ¿Cómo reaccionó el gobierno de Polonia y Rusia? Mal. Mal, ¿vale? ¿Qué intentó hacer? ¿O qué hizo? Ay, no sé, ahora no me acuerdo. Reprimirlo, enviar soldados, enviar tanques, ¿vale? Reprimirlo e intentar que no hubiese ninguna revolución, ninguna revuelta, ¿vale? Y que sirviese de lección a los otros países. ¿Vale? Es que eso no lo vimos, ¿no? Lo de Polonia. Sí, vimos estas fotos, ¿ves? Sí. Estos, ¿vale? El famoso Lech Walesa y el sindicato Solidaridad querían reformas y esto lo que hizo, bueno, la gente estaba harta de todo esto. ¿Y qué otro país vimos? Paqui, ¿te acuerdas? Vimos dos países. La revolución de Hungría. 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 Lo vimos aquí, ¿eh? Y esta imagen es famosa, ¿eh? Con todos. Rusia. Había gente que todavía confiaba en Rusia y aquí la gente ya vio, no podemos confiar en Rusia, ¿eh? Rusia no va a cambiar, ¿vale? Se llamaba la Primavera de Praga, año 1968. ¿Vale? ¿Esto es nuevo o esto ya lo teníamos de la semana pasada? Lo teníamos, lo que has dicho ahora, Hungría, ¿vale? Es decir, que la gente ya vio que los países comunistas no tenían ninguna posibilidad de reforma, ¿eh? Tenían que ser una dictadura si querían mantener el poder, ¿vale? Y por último, hemos dicho que habría dos bloques, el bloque comunista y el bloque capitalista. Pero, Vanessa, también había países que no pertenecían ni a un bloque ni al otro. ¿Qué países eran estos? Tercer mundo. El tercer mundo, ¿vale? Sobre todo gran parte de África, ¿vale? Se les llamaba también países no alineados, o sea, que no estaban ni unos ni otros, ¿eh? Sobre todo gran parte de África. ¿Vale? Estos, los que están en blanco aquí, básicamente, ¿vale? Lo que pasa es que como coincidía que estos países además eran pobres, pues al final se les pasó a llamar tercer mundo. Pasaron una cosa muy importante en ciencia. ¿Qué pasó en ciencia estos años de la Guerra Fría? ¿En ciencia? Sí, qué gran hazaña de los hombres, de la humanidad pasó. Ah, el hombre a la luna. El hombre a la luna, ¿eh? A veces lo han preguntado, ¿eh? Es importantísimo. Aunque fuese una cosa científica, aquí querían ver Estados Unidos y Rusia, pues demostrar todos cuáles eran los mejores en ciencia y en tecnología. ¿Vale? ¿Queda más o menos claro? ¿Sí? Pues es que si te pregunta por ciencia también puede ser tipo vacunas y todo esto, ¿no? Sí, lo vimos, hicimos un ejercicio al principio de curso. Por eso. Y hace 2 años, ahora no creo que lo pregunten, hace 2 años preguntaron sobre la gripe española y las epidemias y todo esto. Sí, es verdad, lo preguntaron. Y di algunos descubrimientos importantes de la medicina. Pues las vacunas, tienes que decir, los rayos X, todas estas cosas. Me lo corregiste el otro día que me lié un poco. Sí, de verdad, el otro día. Vale, pues aquí, los países comunistas cada vez peor, más paro, ya no funciona la economía planificada, las máquinas obsoletas, las fábricas obsoletas, ¿vale? En los países se empieza a organizar oposición contra estos, ¿vale? Los países gastan más que nunca en armamento, ¿vale? Vale, pues seguimos con otros conflictos que hay de la Guerra Fría. Pues esto, como dice Paqui, dice, pues ¿cómo se le puede llamar Guerra Fría si está llena de conflictos? Sí. Había la sensación de que en cualquier momento podía estallar la Guerra Mundial. Lo que pasa es que la gente pues tenía miedo de las consecuencias. ¿Qué tenían que hacer? Armarse más que el otro.
¿Qué tenían que hacer? Pues hacer conflictos en otros lados, a ver, casi provocando al otro, ¿vale? Pues aquí está el conflicto de Afganistán, y esto para que veáis que esto ya no es historia, sino que es la actualidad. Todavía estamos con esto, ahí en ese país pasa todos los desastres. El gobierno pro-soviético, ¿qué gobierno era eso? Había en Afganistán, había un gobierno que estaba indirectamente controlado por Rusia, ¿vale? Este gobierno, ¿vale? Había aquí mucha oposición contra este gobierno, estos que vemos aquí en la foto, y Estados Unidos les ayudó, ¿vale? Ayudó a estos guerrilleros a armarse para que pudiesen luchar contra este gobierno que estaba a favor de Rusia, ¿vale? Para que veáis lo complicada que es la historia, Estados Unidos en estos momentos puede estar muy contento de esto, ¿vale? Estos serán los que después harán los conflictos, el terrorismo contra Estados Unidos, ¿vale? Sí, pues que veáis que vueltas a la historia, Estos fueron ayudados por Estados Unidos y después se volverán contra Estados Unidos, ya lo veremos, ¿vale? ¿Y qué sucede aquí? Pues igual que Vietnam, Estados Unidos se tiene que retirar, aquí Rusia se tiene que retirar de Afganistán, ¿vale? ¿Qué sucede aquí? Que a veces la solución es peor que la enfermedad, el remedio es peor que la enfermedad, si con Rusia vivían mal, pues con esto es peor, ¿vale? Son los famosos yihadís, o muladís, que quieren hacer la guerra santa, ¿vale? Guerrilleros islámicos. Sí, estas armas fueron promocionadas por Estados Unidos y después serán atentados contra Estados Unidos, ¿vale? El tema es muy complicado, Aquí hay muchos intereses geoestratégicos, ¿vale? La guerra santa, o sea, aquí se confunden cuestiones políticas con cuestiones religiosas, y esto es tema de nuestros días, Afganistán es un desastre, y hace ya más de 40 años, ahí la gente de allí lo ha sufrido desastre tras desastre, ¿vale? Yihadís, ¿vale? O mujahidín, guerrilleros islámicos, hasta ahora, 40 años, ¿vale? Los soviéticos se tienen que retirar, ¿vale? Lo mismo que la guerra de Vietnam significó que Estados Unidos no era invencible, aquí la gente empieza a ver que Rusia no es invencible, ¿vale? Los veremos ahí todos por encima, no entremos cada conflicto, esto es mucha historia ahí detrás. Vale. En Irán, ¿qué pasa en Irán? Pues también una revolución, en este caso islámica, también era parte de la zona de influencia de la URSS. ¿Alguien sabe quién es el de la foto, este personaje famoso? Yo no. ¿Vanessa? El iraní, ¿no? El iraní. Señor que ha tenido muchas, lo que él hizo, pues ha sido muy importante. No. No, esto lo veremos después, pronto lo veremos. ¿Cómo era este? Ayatollah. No, pues entonces no es el que digo yo. El Ayatollah Khomeini, ¿vale? Khomeini. Quería no solo independizar al país de Rusia, sino convertir a Irán en una república islámica, es decir, un país gobernado por la religión, ¿vale? Siguiendo todos los preceptos del Corán, ¿vale? Hasta ahora, con todos los conflictos que esto ha supuesto, ¿vale? Había un rey muy famoso, por su mujer sobre todo, con una inmensa fortuna, que tuvo que emigrar a Estados Unidos, ¿vale? Fueron derrocados por el Shah de Persia, y seguramente, esto no se sabe, pues se supone que también ayudados por Estados Unidos. ¿Para qué? Para debilitar a Rusia, por lo que hemos dicho todo el rato, el conflicto era entre Estados Unidos y Rusia, y lo pagaban otros países. Ayatollah Khomeini, señor radical, integrismo radical, de seguir el Corán al pie de la letra, y que el país se gobierne por la religión, ¿vale? Este es de los señores importantes del siglo XX.
¿vale? Pues la gente, mirad, revuelta nacional y religiosa. ¿Vale? Este era el famosísimo Shah de Persia, que el señor que gobernaba el país de una manera despótica. Salían todas las revistas de corazón, todas están allí, si queréis. Para estudiar a este señor, mejor leer el Ola, el Lecturas, todas estas. Salía allí siempre, lo que hacía su mujer aquí, lo que hacía su mujer allá. Y se fue con las personas de las grandes fortunas del mundo, ¿vale? ¿Qué pasó aquí? Que la gente ve que vivían mal y veía que este señor tan absolutamente millonario, pues la gente se empezó a cansar de él. Y Estados Unidos le interesaba tener aquí un gobierno amigo y le ayudaba, ¿vale? Pues la gente se revuelta contra él, se revuelve contra él. ¿Vale? Y vamos ya al final de la Guerra Fría, ¿vale? Hemos visto conflicto de Afganistán y conflicto de Irán, dos conflictos importantes que duran hasta nuestros días, porque aquí se mezcla la política, la economía y la religión, con personajes muy importantes. La Ayatollah Khomeini, el Shah de Persia, ¿vale? Una pregunta. Sí. El Shah de Persia va a desaparecer, ¿no? Sí, ya será una república. Cuando él se vaya será una república el país. No, pero no, el Khomeini este no tiene nada que ver con... Sí, le va a suceder. Le quitará el del poder y se pondrá él y mandará él en el país. Vale, entonces quiere decir que Persia ahora mismo es como Afganistán. Sí. Y como Irán, países religiosos. Religiosos. Sí. Se confunde el político, el poder político y el religioso, todo junto. Bueno, que es islámico, ¿no? Sí, islámico. Vale. Pero islámico hay más de una rama del Islam, ¿eh? Hay dos, sunitas y chiitas. Estos son chiitas, los radicales. ¿Vale? Estos son más moderados. Pues sí, Shah quiere decir emperador, o como zar. Sí. Es lo mismo que zar en Rusia. Es lo mismo, ¿vale? Sí, me imagino que era lo mismo, sí. Era lo mismo. Y lo sacaron y pusieron una república. Pero en lugar de ser una república en los principios democráticos, pues era islámica. Y lo es hoy en día, ¿eh? Vale. Y termina la Guerra Fría. ¿Vale? Termina la Guerra Fría. Los países como este señor, venga, ¿quién es ese señor? Importantísimos. Perestroika. No, Perestroika es lo que hizo. Ay, no, el Gorbachov. Gorbachov. ¿Quién es Gorbachov? El de la URSS, ¿no? El de la URSS. Que murió cuando. El presidente de la URSS. Que murió. Sí. No sé, cuando el muro de... No. Hace 4 días, ¿eh? Hace 4 días murió Gorbachov. Hace 3 meses o así, se habló mucho de él, ¿eh? Sí, murió, sí, esto es historia ya más que reciente, murió creo que en noviembre o así, ¿vale? Pues no me acuerdo. Y, uy, salió todo, claro, de los señores importantes del siglo XX. Pues, ¿qué hizo este señor? Tú misma, Vanessa, ¿por qué es tan importante? Fue el presidente de la URSS, ¿vale? Y quiso poner reformas nuevas, política, economía. Muy bien, ¿Qué hizo? Quería hacer, no quería terminar con el comunismo, Pasa que se le escapó de las manos, Tampoco era un santo el señor. Yeah. Lo que pasa es que comparado con todo lo que había antes, ¿no? Pues sí, era mejor que todos los anteriores. Veía que el sistema ya no funcionaba y quería establecer unas cuantas reformas, ¿vale? En el país, sobre todo económicas, ¿Qué pasa? Que cuando empieza a hacer reformas, pues se le escapó de las manos, ¿vale? Y al final todo esto terminó, no solamente terminó con el comunismo, sino que terminó con la URSS y con todo el bloque comunista, Por tanto, era un señor que se le podía llamar reformista, ¿vale? La economía estaba estancada, la gente no quería más dictaduras, ¿vale? Lo eligen presidente de la URSS para que haga estos cambios. A estas reformas se les llama perestroika, nada más que esto, significa reformas. ¿Vale? Perestroika. ¿Qué quería el señor? El países comunistas no funciona, la economía dirigida por el mercado, por el Estado no funciona. Por tanto, tenemos que permitir pequeñas empresas privadas, ¿vale? Tenemos que permitir que haya algunos grupos de oposición, todo limitado, no un sistema democrático. Tenemos que permitir que haya más libertades, pues la libertad de reunión, ¿vale? Algún poco libertad de prensa, ¿vale? ¿Qué pasó? Pues que la gente se lo tomó al pie de la letra,
¿vale? Señor, repito, importante, ¿eh? Y sobre todo, ¿qué hizo también, aparte de esto? Quería terminar con esto sí que lo hizo bien, quería terminar con este conflicto de los grandes bloques, ¿eh? E intentó acercarse a Estados Unidos, ¿eh? Fue el primer presidente, Ronald Reagan, que se fue a ver a Gorbachev, ¿vale? La URSS, mirad, esto es importante. ¿Qué pasó aquí? Aquí, ¿qué es esto? Porque veo como una fábrica de algo. Chernóbil, ¿qué es Chernóbil? Ah, Chernóbil es esto. ¿Sí? ¿Qué pasó aquí? Guau, la bomba nuclear, ¿no? Aquella que explotó. La central nuclear, Sí. una central nuclear que explotó, cuyos efectos los han escondido bastante, porque era un país muy atrasado. Aquí esto funcionaba de cualquier manera, no había inversiones, ¿vale? Y hubo una explosión nuclear, pues un golpe más, el sistema que estaba moribundo, pues un golpe más que lo ayudó a terminar, con consecuencias que todavía desconocidas. La URSS en crisis. Esto no era la Rusia, bueno, era Rusia, claro que sí. Es lo que hoy en día es parte de Ucrania. ¿Vale? Mirad que era la gente para comprar pan, cola, para conseguir un coche, cola, para hacer una solicitud de empleo, cola. Las famosas, la gente se pasaba el día haciendo cola, esto era una manera de vivir. Para inscribirte en un sitio, cola. Era un país desorganizado, todo corrupto de arriba abajo. Que muchas de las grandes fortunas de Rusia, de estas famosas que ayudan a Putin, estas fortunas, ¿cómo se hicieron? Las empresas públicas las compraron por 4 duros y después se han forrado monumentalmente. Ya han ayudado a Putin. Mirad cómo en las tiendas, cuando aquí había los grandes supermercados y había las empresas modernas de coches, aquí las empresas están contaminantes, están atrasadas, que funcionaban, se aguantaban de cualquier manera. Empresas, 4 productos, ¿vale? Y colas para conseguirlos. ¿Vale? ¿Y qué pasa aquí? Claro, Gorbachev, el Partido Comunista se empieza a debilitar, empieza a haber disidentes y Boris hacen un golpe de Estado contra Gorbachev, ¿vale? En 1991. Y aquí ya todo termina. Desaparece la URSS, cae la URSS, desaparecerá pronto, desaparece el Pacto de Varsovia. ¿Y qué es lo de arriba, lo de abajo a la derecha, Vanessa? Opaki, ¿qué es lo de abajo a la derecha? Ah, Vanessa, ¿qué es lo de abajo a la derecha? Esto... ¿el muro? El muro de Berlín, ¿vale? Termina el muro de Berlín, que es el símbolo del fin de la Guerra Fría, ¿vale? 1989, ¿vale? Y Alemania se va a reunificar. De los dos países, ¿ves? Aquí hay las dos Alemanias, se convertirán en una y Alemania será la principal potencia europea hasta nuestros días. ¿Vale? Con todas las consecuencias que han tenido. Había mucha gente que tenía miedo a la Alemania unida. ¿Por qué? Porque había habido la Primera Guerra Mundial, había habido la Segunda Guerra Mundial, había habido mucho miedo. Había muchos países europeos que no lo vieron claro. Pero bueno, de ser un país pobre y otro país muy rico y otro rico, pues una gran potencia. ¿Vale? ¿Qué más pasa? Esto sí lo tenéis que aprender de memoria. Porque este es el motivo de la guerra de Ucrania, que yo digo que no me extrañaría que lo preguntasen este año. Mirad, todo lo que está pintado aquí de rojos, amarillos y rojos y naranjas, todo esto es la Unión Soviética. ¿Vale? Cuando cae la Unión Soviética, aparece Rusia. ¿Vale? Que esto es lo que está pintado en rojo oscuro. ¿Sí? Rusia tiene que aceptar esto, ¿vale? En Rusia había muchos nacionalismos, en muchos países. Es una unión de repúblicas, como España, muchas comunidades, pues había muchas allí, muchos territorios. Y Rusia lo acepta, Rusia lo acepta. Pero, sin estar escrito, Rusia dicen que lo aceptaba, pero siempre y cuando estos países fuesen de su zona de influencia, o sea, que más o menos estuviesen bajo su control. ¿Vale? Si hoy Rusia es grande, imaginaos cómo era Rusia antes. Kazajstán es enorme, es como media Europa. ¿Vale? Ucrania es más grande que España.
Estos países, ¿qué pasa? Están divididos. Hay una parte de estos países que están a favor de Europa y una parte de estos países que están más a favor de Rusia. Por ejemplo, Ucrania básicamente está a favor de Europa, Bielorrusia está mucho más a favor de Rusia, ¿vale? ¿Y Rusia qué dice hoy en día Putin? Que los otros países no han cumplido su promesa, que los otros países se quieren ir para Europa y esto Rusia no lo acepta, ¿vale? ¿Qué países hicieron independientes? Se hicieron independientes Estonia, Letonia, Lituania, que el Parlamento de URSS quiere que vuelvan a formar parte de la URSS, ¿vale? Ucrania, porque históricamente gran parte del país había formado parte de Rusia, Georgia, Armenia, Azerbaiyán y los países del centro de Asia, Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán. ¿Sí? Pero ¿Y Ucrania qué pasa? muy Que pequeño. estos países están pidiendo ingresar en Europa, ¿vale? Perdona, Paqui. Digo que Ucrania es muy pequeño, ¿no? En verdad. Bueno, Ucrania es más grande que España, ¿eh? Pero aquí, a comparación de Rusia, es una... Rusia es el país más grande del mundo, ¿eh? Es absolutamente enorme. Ya antes pertenecía a Rusia, ¿no? Ucrania. Antes pertenecía a Rusia, ¿ves? Y Ah, Kazajstán también, y Uzbekistán también, y Kirguistán también, ¿vale? no, y Hasta que- por parte quieren que vuelva a ser lo que era suyo, ¿no? Digamos. Bueno, pero es que antes de ser de Rusia tampoco eran otro país, ¿eh? Los países han ido cambiando muchas veces, ¿eh? Ucrania diría que antes de ser de la Unión Soviética también era un país independiente, ¿vale? Esto cambia, ¿eh? ¿Vale? Cambia mucho, ¿vale? Y esta es la fuente del conflicto, ¿vale? ¿Qué hizo Putin? Putin ya invadió hace años parte de Georgia, bueno, un trozo muy pequeñito de territorio, se lo permitieron. Putin invadió un trocito de Ucrania, la península de Crimea, muy pequeña, ¿vale? Y ahora Pero quería... eso ha Pues, sido ahora, ¿no? ¿cómo? Eso ha sido ahora, ¿no? No, ya hace años lo hizo, una pequeña parte de lo que se llama la península de Crimea, este de aquí, ¿vale? Y la conquistó. ¿Y Ucrania así ahora es más grande que España? Ucrania es un país enorme, ¿vale? Sí, sí, aquí no lo parece, porque Rusia es enorme, pero esto está distorsionado el mapa, ¿eh? Ah, Ahora lo veremos. Los países europeos son muy pequeños, ¿eh? La gente se piensa que Europa es muy pequeña. Esto, ¿cómo nos afecta directamente? A ver, ¿quién lo sabe? ¿Cómo nos afecta esto? ¿el qué? ¿La guerra de Ucrania? Lo de Ucrania, lo de Ucrania. Pues la alimentación, La el trigo. alimentación, gran parte del trigo venía de Ucrania. Se le llamaba el granero de Europa, ¿eh? ¿Vale? Pero una pregunta. Sí. Rusia, vale, sí, es todo lo que tú quieras grande, pero no estará todo habitable. No, Habrá sitios que no se pueda habitar. todo el norte de aquí es la famosa Siberia, que es casi todo hielo. De Claro, frío, ahí ¿no? no hay nada. De frío. Pero es muy rica, inmensamente rica en minerales, en petróleo, en todo, ¿vale? Tanto territorio. Pero no es un país poblado, es un país poco poblado, ¿eh? Por eso, me Grande sonaba en a mí que era territorio. poco poblado. Son 140 millones de habitantes, ¿eh? Que Japón, que por nomás eso que será muy grande, pero que en realidad. y poco, 140 millones de habitantes. Japón, que eso estoy aquí, ¿lo veis? Japón, aquí al lado, ¿lo veis? ¿Que lo veis el cursor cuando lo pongo? Sí. Sí. ¿Vale? Esto es Japón. Tiene más de 200 millones de habitantes. Claro. ¿Eh? 70 millones de habitantes más que todo esto. O sea, Japón no se cabe. Y aquí puedes andar kilómetros sin encontrarte a nadie. ¿Vale? Hielo. Hielo, la parte de aquí todo es hielo. ¿Vale? Bueno, pues sí, Rusia tiene detrás toda una historia imperialista, que enseñan que es una gran potencia, que todos estos países son de su órbita cultural, económica, social, y tanto, ¿vale? Quiere recuperar el antiguo esplendor. Hay gente que dice que Europa se ha equivocado, que Europa tiene que intentar... Bueno, ¿qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? Tenéis que ver las noticias estos días, hasta que el examen. ¿Qué pasó ayer con Rusia? ¿Quién fue a visitarla? El chimpín este. El Jinping, ¿vale? ¿Por qué? Porque se quiere unir con China. No unírselo, sino que quiere... Para que le dé más armamento o algo, ¿no? Exactamente.
No quiere unirse con China, pero sí que quiere que Rusia forme parte de su bloque, ¿vale? Y por esto hay mucha gente que dice que Europa se ha equivocado, que tenía que haber intentado que Rusia formase parte de Europa, ¿vale? ¿Que Rusia o Que que Rusia China? de Europa, que tenían Bueno, que haber hecho antes, hace años, políticas más a favor de Rusia, ¿vale? Para intentar que Rusia esté más cerca de Europa. ¿y por qué ¿Vale? no China? ¿Cómo no China? ¿Y por qué no China en vez de Rusia? China es ahora mismo una de las más potencias, ¿no? Por esto porque es decir, que sumar a Europa, sumar Rusia, y así poder hacer frente a China. Ah, vamos, Y guerra poder, siempre de... sí, A sí, ver esto quién es más no. chulo, ¿no? No, esto, y para nuestro interés también, para que Rusia nos traiga petróleo a nosotros, Eso sí, claro. claro, para que Rusia nos traiga gas a nosotros, ¿eh? Ya, pero es Para que que en Rusia siempre gobiernan unos pintas que dices, bueno, por esto dice mucha gente que no fue lo que digo, no fue posible porque hay muchos empresarios, que dan allí lo que se llaman oligarcas, sí, que tienen, oligarcas. que tienen fortunas inmensas que dan su apoyo a estos, bueno, solo buscando su interés, ¿vale? Por Ah, tanto, esto dicen que Europa se ha equivocado, ¿vale? Que tenía que haber hecho, pero claro, muchos dicen que no, que con Putin y sus compañeros sería imposible entenderse. Pero claro, si no pasa esto, ¿qué pasa? Pues que Rusia se irá con China y esto a Europa no le interesa, ¿vale? yeah. Y esto nos afecta, ¿eh? Cuando vas al supermercado es un desastre, cuando vas a poner el coche es un desastre mayor, cuando te da la factura de la calefacción, pues todavía peor, ¿vale? Bueno, pero nosotros también estamos con Estados Unidos, que También, también, son dos potencias también grandes. también. Pero sí, pero potencias grandes, pero sin recursos, Europa, ¿eh? Ya. Que es el problema que tiene. Sin petróleo, sin gas directamente. Por esto quieren traer el petróleo, el gas, pasando de Argelia, pasando por España y que ellos suministren a Europa. Mirad, Sí. aquí se ve más claro. Mirad lo grande que es Ucrania, que se ve mejor. Ah, sí. Y ahora, ¿cuál es el problema de fondo de todo esto? Que, bueno, ahora parece que se ha parado, pero había un momento que Rusia, Bielorrusia, veis que está aquí Bielorrusia, es más a favor de Rusia, ¿vale? Sí. Y que querían pasar Rusia y amenazaba a Rusia llegar hasta Polonia, ¿vale? Sí. Polonia sí que forma parte de la Unión Europea, de la OTAN. Sí. Por tanto, entonces si atacasen Polonia, entonces sí que empezaría, que tendría que ser la OTAN atacar. Entonces sí que sería el desastre. ¿Vale? Sí, todos estos países que están aquí antes eran países soviéticos, de la órbita soviética, eran países comunistas. Pero ahora son ¿Vale? europeos. Son europeos, ¿vale? Vale. Son europeos. Europeos y de la OTAN. Y de la otra, sí, sí. ¿Vale? Y esto es lo que Rusia no quiere, ¿vale? ¿Queda claro el tema? Sí, más o menos. Importante, ¿eh? No me estoy, repito, no, lo volvemos a repetir porque no sé lo que van a preguntar, pero es que no me extrañaría que fuese esto, ¿eh? Los orígenes del conflicto, la Guerra Fría y las zonas de influencia, ¿vale? Aquí también se ve, todos estos países, Polonia, Rumanía, Bulgaria, Yugoslavia, Hungría, Checoslovaquia, que no existe, eran países comunistas, que han pasado a la órbita europea, ¿vale? Mirad que Europa es pequeña, comparado con la URSS, ¿vale? Aunque nos pensamos que somos el centro del mundo, somos un pequeño apéndice de Eurasia. ¿Y qué pasa cuando cae la URSS? Que Estados Unidos se queda como única potencia del mundo. Hasta hoy, que es China la que le hace la competencia. Pues durante casi 30 años, la única potencia ha sido China. Ahí, Estados Unidos, ¿vale? Con otro personaje importante, Ronald Reagan, que era un ferviente anticomunista. Su política estaba toda dirigida a terminar con la URSS. Y otra vez, para que veáis lo imprevisible que es la política, ¿qué hizo Ronald Reagan? Ronald Reagan ayudó, y otros que me después, a China
China era un país miserable, tremendamente pobre. Un país muy atrasado, básicamente todo un país agrícola. Hace nada, 50 años o menos. No me quites un momento esta pantalla, por favor. Estados Unidos, ¿qué hizo? Ayudar a China, a que China creciese y se desarrollase. ¿Para qué? Para que Rusia tuviese un competidor. Y les ha salido tan bien que les ha pasado por delante. ¿Vale? Y ahora, ¿qué están haciendo Estados Unidos? Están ayudando a la India. ¿Para qué? Para que la India sea un contrapeso a la China. Madre mía, ¿no? ¿Qué pelea llevan siempre unos contra otros? Sí, sí. Bueno, nos afecta, ¿eh? Nos afecta. Con el momento que sea la paz mundial y que todos se llevaran bien unos con otros. Ya, pero la gente de cada país, todos tenemos la culpa también, ¿eh? Tenemos todos la culpa. ¿Sí? ¿Por qué? No, claro, nosotros queremos tener nuestra calefacción, queremos tener petróleo, queremos tener gas, queremos tener los cereales. Pues esto Lo implica... pagamos todo, no nos regalan nada. Venga del país que venga, nos toca pagarlo. Ya, pero sí, pero es complicado. Si tú dependes de Rusia, significa que tendrás que ceder muchas cosas de Rusia. Si tú dependes de China, pues estarás sometido a ellos. Si dependes del gas de Argelia, pues tendrás que aceptar muchas cosas que pasan en Argelia. Es muy complicado. Hacemos un poco la vista gorda. Mientras tengamos petróleo, mientras tengamos gas, bueno, no me es igual de dónde venga. ¿Vale? Pues esto, Ronald Reagan, señor importante, de actor de Hollywood, de películas del oeste, a presidente de Estados Unidos. Lo que hacía poco era impensable, Estados Unidos y Rusia negociando, ¿vale? ¿Para qué? Para reducir el armamento nuclear, ¿vale? Una época de distensión, ¿vale? Hasta hace 15 días. Sí, 15 días. Que dijo Putin que ya él no se consideraba implicado con este acuerdo, ¿vale? Y que él ya no iba a seguir con la reducción del armamento nuclear, ¿vale? Salen todas las noticias, que esto es un acuerdo del pasado, que los otros países no habían sido leales, bla, 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 ¿vale? Otro personaje importante, con George Bush padre, cae el muro de Berlín, ¿vale? Famoso foto, mirad cómo era el país, era gris, triste, todo ahí, una dictadura. Yo vi los últimos, poco después fui para allí. Y daba miedo todo este haciendo el muro. Hoy no, lo han liquidado todo, lo liquidaron todo rápido, han dejado 4 trozos del muro para los turistas. Pero el muro de Berlín está en Alemania. Que han dejado un trozo para los turistas, sí. Pero, ¿y qué tiene que ver con la Unión Soviética? Porque Alemania estaba dividido en 2 países. Había la Alemania occidental y había la Alemania oriental, aquí, ¿vale? ¿La ves? Sí. Aquí, ¿vale? Y el muro de Berlín separaba todo esto, ¿vale? Vale, pero ¿qué tiene que ver con la Unión, con la URSS o con la Unión Soviética esta? Cuando cae la Unión Soviética, a esta parte de Alemania, la República Democrática Alemana, no la ayuda a nadie, ¿vale? Para sobrevivir, necesitaba la ayuda de la Unión Soviética. Vale. La Unión Soviética se dedicaba a ayudar a todos los países de su órbita, como Cuba. Cuba bebían bien, mientras la Unión Soviética le compraba el azúcar, le compraba no sé qué más, cosas a precio de amigo. Y estos países podían funcionar. Cuando la Unión Soviética desaparece, no tienen el apoyo económico de la URSS y no tienen el apoyo político de la URSS, todos los países del este van cayendo. Primero Alemania, ¿sí? Después Rumanía, después Hungría, después Polonia, después Bulgaria, ¿vale? Van cayendo todos uno tras otro. Imágenes famosas, una vez lo preguntaron, hoy tenemos una actividad del muro de Berlín, si la podéis hacer, lo enviaré, ¿vale? Alemania siempre se había considerado que era un solo país, ¿vale? Pues este es el símbolo del fin de la Guerra Fría, 1989, ¿vale? Y 2 años más tarde cae la URSS, ¿vale? Y a partir de ahí todo va cayendo en cascada, todas las dictaduras comunistas van cayendo en cascada.
símbolo de aquí de paz, de libertad, de fin de las dictaduras. Y hoy en día, pues ya solo quedan reliquias del pasado. Corea del Norte y Cuba, ¿vale? Y China, que lo hemos dicho muchas veces, que ya lo explicaremos, que es una cosa rara. Se vive un momento de optimismo, ¿no? De optimismo, todo va bien, las confrontaciones van a terminar entre las potencias, bla, bla, bla. Pues la gente estaba época de optimismo. ¿Vale? ¿Y qué pasa aquí? Seguimos con el tema, lo vemos extensamente, porque si hay suerte y cae. ¿Qué pasa aquí? La OTAN y la Unión Europea se amplían hacia el este, ¿vale? Todos estos países que son de azul oscuro, que eran de la órbita de Rusia, volvemos a lo mismo, piden su ingreso en la OTAN, ¿vale? Y es lo que Rusia no acepta, ¿vale? Y España, pues España hizo un referéndum con Felipe González para entrar en la OTAN, y que fue de pelos, quedaron, no recuerdo, creo que quedaron 52% sí y 48% no. ¿Qué hubiese pasado si hubiese salido o no? Fue tan grave, se asustaron tanto, que decidieron que en España no se hacían más referéndums. ¿Vale? Esto es importante, un referéndum que significa la OTAN, significa que la soberanía como país la cedes a otro organismo, una parte de tu soberanía, ¿vale? Por tanto, tiene que haber un referéndum, ¿vale? Algunos pocos países que no forman parte de ninguno, ¿no? Como Suiza, ¿vale? Y ahora, Finlandia, como se ve amenazada, también ha hecho una frontera, o está construyendo un muro con Rusia, ¿vale? Los países escandinavos, estos de aquí, eran neutrales, y ahora están también pidiendo su ingreso en Europa. Y repito, esto es lo que Putin no acepta, ¿vale? ¿Y qué han hecho estos países como Ucrania? Han pedido que por favor se acelere su ingreso en la Unión Europea y en la OTAN. Y esto Putin dice que ni hablar. ¿Alguna duda? Sí. Si preguntaran por la Guerra Fría, ¿qué tendríamos que explicar todo? No. A veces preguntan qué es la Guerra Fría y a veces tienes que nombrar estos conflictos. Ya está. Y los bloques. Conflictos, Y el muro, la guerra de Afganistán, de Vietnam. Nombrarlos, no explicarlos. Vale. ¿Vale? Tienes que decir que hay dos bloques. Los comunistas capitalistas. Como es cada bloque, esto sí. ¿Vale? Que es la OTAN, que es el Pacto de Varsovia. Y qué conflictos hubo durante la Guerra Fría. Y entonces sí, alguna vez han preguntado algún conflicto en concreto. Yo recuerdo que una vez preguntaron la crisis de los misiles, no hace mucho, y otro año preguntaron por la guerra de Vietnam. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Pues explicar. Y la de Afganistán, creo que hemos visto el año pasado. Afganistán, puede ser. Así. ¿De Afganistán o lo de los misiles? Vale. Ahora no me acuerdo muy bien. Hace muy poco, lo de los misiles hace muy poco, no recuerdo haberlo visto hace poco. Entonces tenéis que explicar este conflicto, pero tenéis que después explicar que estos conflictos, si preguntan la guerra de Vietnam, tenéis que explicar las dos cosas que hemos visto y tenéis que decir, y este conflicto forma parte de la Guerra Fría, ¿vale? Y explicar aquí que es el conflicto entre la URSS y Estados Unidos. Es el que os envié la semana pasada de ejercicio, No podía hacerlo, de la cama. ¿Vale? Está bien ya, no tenía fiesta, hacía que raro, tuve no fiesta ayer. Tuve fiesta el viernes y el viernes por la tarde caí en cama. Vaya. Sí. Bueno. Y aún estoy así, ¿eh? Vale, pronto, Semana Santa. Vale, es lo mismo. La OTAN se expande al este, ¿vale? ¿Lo veis? Estas son las etapas de que los países se han ido incorporando a la OTAN. En rojo, en azul, en casi negro, los países que desde hace años eran parte de la URSS. De la OTAN, perdón. Que no sé la Vanessa, pero cada vez Noruega, Francia, Italia, Gran Bretaña, Holanda. Sí. Se escucha mal, ¿eh? Vale. Me siento peor, más lento, me separa más. Sí.
Que Se digo, ve no que a sé. una hora su wifi no funciona muy bien. Sí, siempre hasta Como el otro ahora. día que me tuve que cambiar así y Sí, ahora. A lo mejor te roban el wifi. ¿Ahora va bien? sí. Si no me voy más para allá, más cerca eh, ¿cómo se llama? Del aparato, ¿vale? ¿Lo veis bien el mapa ahora? Sí. Sí, el mapa sí, lo que era a ti que se te iba, Vale, se te iba. La voz se te iba, no se te entendía. vale, pues lo habéis podido seguir. Sí, lo que cada Vale, vez vamos a peor, digo, ya al vale. final me Sí, toca sí, dilo, dilo. ediciones Cuando no porque ya, siga bien el cambio, ya no entendía nada. vale, cuando te vaya, si no se me oye bien, lo decís, cambio rápido. ¿Vale? Pues en azul oscuro, casi negro, los países que forman parte primero de la OTAN. Noruega, Gran Bretaña, Francia, Islanda, Portugal, Italia, ¿vale? Después se incorporaron España, en el año 82, Turquía, Alemania, después, ¿vale? Después los países del este, estos, ¿vale? Polonia y compañía. Y ahora han pedido incorporarse, pues Finlandia, porque tiene miedo de la URSS, que siempre eran neutrales. Y este es en color amarillo, Ucrania y Croacia. Ahí Serbia, perdón, Serbia aquí, ¿vale? Están pidiendo estos, como tienen miedo de Rusia, pues ahora piden incorporarse a la Unión Soviética, a la OTAN. Y este es Georgia, ¿vale? Y este que es aquí, esto es la península de Crimea, ¿vale? Que también reclama Putin para él, ¿vale? ¿Vale? ¿Alguna duda de todo esto? No, No, muchas Y esto gracias. tiene consecuencias políticas, económicas, estratégicas. Vale, como aquí y me voy a apuntar. Venga, ya recuperamos. Tenemos tiempo de ver aquí. Vale. Pasan muchísimas cosas estos años. Otras cosas que les gusta preguntar, ¿qué pasan después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Vale? Son cosas que tienen consecuencias en nuestros días, o políticas o económicas. Algunas, como nos quedan muy lejos, pues no hacemos caso, pero están ahí muchos problemas que hay en el mundo. Primero, descolonización, ¿vale? Esto tiene que ver con el tema de hace meses. El imperialismo. Vanessa, ¿qué era el imperialismo? Wow, el imperialismo. Ya hace Cuando los 2 meses. sí, cuando las gran potencias colonizan Europa, coloniza África. Es cuando gran parte las principales potencias europeas colonizan África y parte de Asia, ¿vale? Muy bien. ¿De qué años estamos hablando? Bueno, año yo ¿Qué siglo siglos? XIX Muy bien, finales del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. hasta la Primera Guerra Mundial. Sí que me lo ha dicho un niño del cole. Es hasta, ¿vale? Es uno de los motivos que lleva a la guerra. Pues muy bien, todos estos países querrán ser independientes, ¿vale? A esto se le llama descolonización. ¿Y cuándo pasa esto? Después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial los países europeos están muy débiles y por tanto es cuando aprovechan para hacerse independientes, ¿vale? Algunos de manera pacífica y otros de manera violenta, con guerras. Algunos los dejarán rápidamente ser independientes y otros no. Los países quieren la metrópolis, quieren seguir controlándolos. Pero a ver, ¿no estaban ya descolonizados cuando la Primera Guerra Mundial? No, 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 no. ¿Seguían mandados por Gran Bretaña y Francia? Sí, sí, sí. Directa o indirectamente.
más bien indirectamente. Eran gobiernos amigos de las potencias. ¿Vale? En teoría eran países algunos independientes, pero no. Estaban de una manera u otra controlados. ¿Vale? Ahora lo veremos. ¿Vale? ¿Qué es la descolonización? Es cuando los países que antes eran colonias se hacen independientes de las potencias europeas. ¿Vale? El ejemplo más famoso es India. ¿Con qué personaje famoso? Gandhi. Gandhi, ¿vale? Muy bien. Por tanto, unos lo harán pacíficamente y otros lo harán de una manera más violenta, ¿vale? Más motivos, Antes las colonias eran motivo de riqueza. Aquí las colonias ya empiezan a costar mucho. Sí, la gente no hace... Los países no solo actúan por buenas personas, Muchas de estas colonias ya se empiezan a ver como un gasto, no como un beneficio. Por tanto, las podemos dejar. Esto tiene muchas consecuencias, muchísimas, en nuestros días, con las migraciones, el fenómeno importante que estamos viendo en el día. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ver esto con nuestro día y las migraciones? Porque los países que antes tenían colonias dejan ir a los habitantes de estas colonias a sus países. Por ejemplo, esto que está pasando aquí ahora, Antes, hace 30 años, pues ya, si vas a algunos sitios de Londres, ¿no? Pues te encuentras más pakistaníes que indios, que es gente de Pakistán. Mira cómo es el presidente de Gran Bretaña, de origen, de nombre que no recuerdo, indio, o pakistaní, no lo recuerdo, ¿vale? Pues así, estas las colonias que vimos hace tiempo, Pues sí, hasta la Segunda Guerra Mundial todavía eran colonias, Todo esto formaba parte de Francia, Todo esto formaba parte de Gran Bretaña. Y mirad, esto tiene consecuencias políticas en nuestros días en España. Esto está bien, os ayuda a entender lo que pasa hoy en día. ¿Qué está pasando en política que ha creado un gran escándalo en España con Marruecos? Por el Sáhara. Por el Sáhara, el Sáhara es lo que está pintando aquí de color amarillo. Sabéis, yo no creo que esto lo pregunten nunca porque es meterse en un jardín, en un berenjenal político. Si no lo preguntarían, pero como hay tanta susceptibilidad hoy en día, creo que no lo van a preguntar. ¿Qué pasa aquí? ¿Lo puedes explicar, Vanessa? ¿El qué? ¿Te suena de algo? Lo del Sáhara. El Sáhara, porque se ve que antes era territorio español, ¿no? Muy bien, ¿ves? Aquí está en amarillo, como España. Sí. Y no sé, y ahora y Marruecos, quiere que Marruecos sea suyo, pues no se quede la Marruecos es suyo. inmigración. Vale, muy bien. Pero así Muchas hacen un cosas, trato para no dejar entrar tanta inmigración o algo así. Muy bien, ¿vale? Creo, Muy bien, perfecto, perfecto. ¿Qué pasa aquí? Muchas cosas, Y la pesca también está implicada en la pesca y todo. Ya. ¿Qué pasa? Hay parte del Sáhara que quiere ser independiente de Marruecos, ¿vale? Marruecos considera que es suyo, ¿sí? Sí. ¿Vale? España, tradicionalmente, ha estado a favor del Sáhara, de que sea independiente, y esto ha creado muchos conflictos con Marruecos, ¿vale? Pero esto es un desierto, no nos engañemos, esto es desierto, ahí hay poca cosa de valor, es una cuestión histórica y sentimental. ¿Y qué pasa? Marruecos ha dicho a España, tienes que reconocer que el Sáhara es mío, ¿vale? Sí. Y a cambio yo evitaré que mucha gente de Marruecos emigre a España, ¿vale? Y a cambio yo también dejaré que vuestros barcos vengan a pescar a mis costas. Y el gobierno de Pedro Sánchez ha tenido que decir que sí, ¿vale? Y por esto mucha gente se ha sentido traicionada. Hay mucha gente que está a favor del Partido Socialista, que estaba a favor del Sáhara, pues se ha sentido traicionada. ¿Vale? ¿Pero para qué queremos nosotros Sáhara? Bueno, por simpatías históricas políticas. ¿Vale? Oye, sí. que cada uno sea libre. Claro, sí, pero claro,
Esto lo que, claro, es que pues, mucha gente del Sáhara considera que tienen que ser libres y también en Marruecos considera que no, que es suyo. Yeah. ¿Vale? También pues ahora están negociando que se reconozca una autonomía para el Sáhara, pero bueno, como Marruecos tiene mucho poder sobre España, pues han tenido que ceder. ¿Vale? Y esto mucha gente ha aceptado. Esto es como Cataluña, ¿no? Y España, pues si quieren ser independentistas, pues que lo sean. Si es votación, mayoría, pues oye. Ya, pero siempre aquí es muy hoy en día está todo tan relacionado, la verdad que es muy difícil, ¿eh? Ya, pero si a mí me da igual. Económica, política y socialmente tan mezclado. Sí. Y hay tantos intereses económicos por detrás. Económicos, claro. Que esto es muy, muy, muy complicado. Pues esto, Pero ¿vale? si hay un referéndum, una votación, oye, pues si la mayoría dice que sí, ¿por qué no? Pero mira qué ha pasado en Gran Bretaña. ¿Vale? Es lo del Brexit. Claro. Esto lo decían muchos de Gran Bretaña. Pero la gente quería, ahora sí, no, sí, pero sí que queremos la Unión Europea para otras cosas, ¿no? Para lo bueno, para lo malo. Esto es lo que querían. Claro. Querían irse para lo malo, con razón, pero se quieren quedar para lo bueno. Pues Europa ha dicho que no, claro. Muchas instituciones europeas estaban allí. Ahora han votado para Europa. Antes podías viajar de un sitio a otro, ahora no puedes. ¿Vale? Claro, si te quedas en Europa tienes cosas buenas y malas. Ahora Gran Bretaña, sí, las buenas las queremos. Mira qué bien, ¿no? No sé si me explico. Ya, pero es que lo del Brexit más fue por la moneda, ¿no? Querían su moneda. Pues por la moneda la tenían todavía, la mantenían, su moneda. ¿Vale? Ellos pensaban que de Europa recibían menos de lo que pagaban. ¿Vale? Pero en cambio sus empresas podían vender en Europa. Ahora sus empresas no pueden vender en Europa. Pues sí que pueden vender, pero tienen que pagar tasas de aduanas, con lo cual sus productos ya no son tan competitivos y esto ha afectado a sus empresas. Hoy en día está todo tan relacionado que no sabéis quién manda ni quién, ¿vale? Pues es que eso es un rollo, ¿eh? Sí, es complicado, sí. ¿Vale? Por tanto, el tema del Sáhara es importante, que no lo preguntarán por esto, porque es meterse en berenjenales políticos. Pero se entiende la idea, ¿no? Sí, y de migración, que eso no le gusta a la gente tampoco. ¿Vale? No sé en tu instituto, pero en mi instituto marroquíes ya pronto serán la mayoría. Oye, escúchame una cosa, hoy me ha venido una niña nueva, en silla de ruedas, Argelina. Angelina, también hay muchos. Argelina, pero no sabe hablar nada español. Nada. A mí, y suerte a la diversidad que yo tengo en mi instituto, que se junta allí con un corrillo de niñas marroquí y la han estado hablando ahí en árabe. Ya. Y el otro día me llegó hace un mes uno de Bulgaria, que es peor, porque allí no había ni un búlgaro en todo el instituto. Yo tengo una rusa y una ucraniana. ¿Y cómo se llevan? Bien, súper bien, se traducen ellas y todo. Menos mal. Porque una no habla nada y la otra sí. Porque ha habido algunas... Como hagan la guerra en la escuela, malamente. Sí. Hombre. Ha habido algunas tensiones en algunos institutos, Pues no, aquí no. Tensiones, sin llegar mal, porque normalmente los rusos que están aquí pues no son mucho de Putin. Pero claro, sí, es que los que están aquí... Ha habido algunos conflictos así un poco, bueno, sin llegar mal, pues situaciones extensas, digamos, no ha habido conflictos, ¿no? ¿Vale? Pues estos países se van haciendo independientes, ¿vale? Esto se llama descolonización. ¿Qué dicen los africanos? Nos vamos a sacar Europa de encima, ¿vale? Saquemos a los europeos. Pacífica o violentamente. ¿Y esto qué ha supuesto para África? Ser independientes. Lo peor, ¿no? Peor, normalmente peor. O igual, claro. como mínimo igual o peor. ¿Por qué? Porque eso se ha vuelto... Bueno, pues la política que ellos tienen no es buena. Muy bien, que en lugar... son guerrilleros y son... Bueno, hay de todo, pero han sido muchos de ellos gobiernos, pues si aquí nos quejamos de la corrupción, ahí es el sistema de funcionar el país casi, ¿vale? Han puesto a gente que se ha forrado, pero impunemente a costa del país, ¿vale? Algunos porque luego es un país bastante rico de materias primas y todo esto. Mucho más que nosotros. Europa es muy pobre. Sí. Lo que pasa es que no saben llevarlo.
Bueno, sí. Porque, bueno, ahora explicaremos. Se han puesto allí gobiernos y empresas que, bueno, si a este señor que es aquí un dictador, pues sí, bueno, si nos favorece comercialmente, pues bueno, hacemos la vista gorda. Mira, ¿vale? Esto empieza a pasar a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Poco a poco. Casos famosos, Argelia, Sudáfrica, Egipto, ¿vale? Más o menos los años, sobre todo los años 60. Veis que casi todos los años 60. ¿Vale? Sobre todo es la parte francesa, ¿vale? También en Asia, esto lo vimos hace días, como Hong Kong lo devolvieron a China, y cada China la quiere incorporar a su país. Decidieron que devolverían Hong Kong a China, pero que Hong Kong podía tener su propio sistema económico. Y ahora China lo quiere absorber todo. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Que es verdad. Estos países fueron independientes, pero de todas maneras siguen dependiendo política, económicamente de la metrópolis. ¿Vale? Pues si las empresas pues, básicamente eran. ¿No? Se te ha ido todo. Vaya, nada. La luz. Vamos a conocer toda tu casa. Sí, el comedor. Al final nos mete en el baño, nos mete. Aquí sí, ¿no? Sí. Sí. ¿Sí o no? Sí, ¿no? Vale. Hasta que no lleves un rato hablando no nos damos El cuenta. repetidor lo tengo aquí cerca, pero esto sí está. No sé qué falla últimamente, fallan pocos. Bueno, de hecho, yo no tengo wifi. Esta la cojo de mi hermana, que está abajo. Por eso falla tanto. Me ahorro bastante. No, va bien, aquí se oye bien. Bueno, yo tengo fibra óptica y a mí me va fatal. Sí, no, Sí. a mí me va a la mar de bien. No sé, algunas veces sí, te tienes que poner más cerca, lo único. La de dinero que me he ahorrado, 10 años pagando a mi hermana. Yo me pensaba que te estaban robando el wifi porque dice la Vanessa siempre le falla mal a la misma hora. Digo, le están robando el wifi. Bueno, Y es que estás robando tú el wifi. no, digamos que la compartimos. Sí, está compartido. ¿Vale? Pues aquí siguen dependientes de los países europeos, ¿vale? ¿Por qué? Porque los países europeos no tienen fuerza, porque ha pasado la Segunda Guerra Mundial, están muy debilitados, porque estos países pues, quieren que se reconozca su historia, su cultura, su política, porque mantener las colonias costaba dinero y otra cosa importante, saldrán líderes importantes que serán mundialmente famosos, el que más, Gandhi, pero otros que veremos, ¿vale? ¿Qué pasaba? Pues también porque estos países buscaban aliados, pues Estados Unidos buscaba aliados en Vietnam, ¿vale? Por ejemplo. ¿Vale? Venga, esta es una palabra que a veces han preguntado. No es lo mismo colonialismo que neocolonialismo, ¿vale? Colonialismo lo que había antes, neocolonialismo lo que hay ahora. Por ejemplo, Vanessa, ¿qué representa la imagen de arriba? Pues representa que yo creo que como si estuvieran independencia, pero ellos mandan todavía sobre ellos. Vale, correcto. Porque pone ¿vale? es como si fuera materia fuera, bien. ¿no? Primas o algo. Muy bien. Arriba directamente, que están arriba es antes y abajo es ahora. Por eso antes que arriba antes eran que esclavos. Claro, directamente tenían que cargar con los blancos y ahora. Sí. Ahora con su negocio, bueno, Muy bien. Los dirigen. Sí. Los dirigen, ¿vale? Los siguen dirigiendo y siguen dependiendo de ellos. Y Paqui, sí. ¿Qué significa lo de abajo? A ver. Antes y ahora. Antes a la izquierda, ahora a la derecha. Pues antes se ve un señor con poder llevando a un pobre africano, digamos, ¿no? Un esclavo.
Un esclavo sí, sin ropa. Y en el otro, pues lleva ropa y el que lo manda, digamos, es inferior al que hay en la otra foto. No Muy sé bien. quién se refiere. Antes era directamente un esclavo, ¿vale? Que estaban atados a cadenas para que trabajasen y hoy en día están económicamente atados a los países europeos, ¿vale? Aquí pone en el collar, pone deuda, ¿vale? Dejan dinero a estos países, los europeos y Estados Unidos dejan dinero a estos países y los tienen amenazados con la deuda, ¿vale? Esto es cuando antes pues todo dependía del país, tal cual, y hoy cuando depende de ellos económicamente, ¿vale? Bueno, así se han movido todos los países, ¿vale? Ahora es China, ¿eh? Ahora es China que está comprando directamente, está ¿Me, comprando toda África, ¿vale? Sí, me sí, puedes va para poner aquí, la foto de atrás un momento que apunte? Pues sí, porque a mí tampoco me da tiempo a apuntar. ¿vale? Es Da cuando tan los deprisa. países europeos, bueno, perdón, los países desarrollados intentan controlar política o económicamente a los países subdesarrollados. Mirad que todo esto ya es tema actual, que nos afecta. Y ahora hay gente que dice que la inmigración, pues la inmigración esta que estamos teniendo es la venganza de los países antes subdesarrollados por todo lo que han hecho durante su historia con estos países más pobres. ¿Vale? Vale, esto. Mirad, están la foto de abajo, están pintando África de rojo, ¿vale? Y aquí ponen en la pintura, ayuda de China. China va allí y dice, estas minas las compro. Estos campos de petróleo los compro, ¿vale? Y a Estados Unidos y Europa, ¿qué están haciendo? Están intentando recuperar el poder que habían perdido en África. Sí, sí, lo que está haciendo China es comprarlo todo. Quiere ser la única potencia. ¿Vale? Aquí que pone, Estados Unidos quita las manos de Venezuela, ¿vale? Aquí Barack Obama, que está comprando petróleo de Venezuela. ¿Vale? El caso más importante es la India, ¿vale? 1947, muy poco después de la Guerra Mundial, la India proclama su independencia, ¿vale? Este era el ministro de Inglaterra, ¿vale? Y Nehru, que era fue el primer presidente de la India. A Gandhi lo mataron, Independencia de la India. Famoso por este personaje, Gandhi, que se ha convertido como un símbolo de la resistencia pacífica. Es decir, cuando venían soldados británicos, pues, no contestarles con armas, sino ponerse delante y plantarse. Hay una famosa película que es Gandhi, que lo explica. ¿Vale? Pero este hombre lo mataron. Lo mataron, ¿vale? ¿Quién? Unos que estaban en contra de toda esta política, no recuerdo cómo se llamaban. Ah. ¿Vale? Resistencia y resistencia pacífica, ¿vale? Esto se llama desobediencia civil, plantarte delante allí de lo que estás en contra sin ninguna violencia. ¿Vale? Personaje importante que también les gusta preguntar. Recomiendo la película Gandhi, ¿vale? Mahatma Gandhi, ¿vale? Ah, no, pues acá tenía un vídeo, ¿vale? O no, bueno, ahora lo miraré, igual me he equivocado, ¿vale? Mahatma Gandhi, ¿vale? Otros, era violenta. Francia no quiere perder sus territorios en Algeria, sobre todo, ¿vale? También, ¿qué pasaba? Que había una gran diferencia entre esta élite europea, ¿vale? Que dominaba las empresas, dominaba la política, y gran parte de la población que esto lo veía, ¿vale? Y no lo aceptaba. Esta diferencia tan grande entre los países, entre los originarios del país y los europeos extranjeros, ¿vale? Francia llevó allí pues muchos militares y hubo la guerra de Argelia, ¿vale? El otro día fue curioso, ¿no? Se ha hablado mucho de esto. No sé, ¿visteis el Mundial de Fútbol? Sí. ¿Qué pasaba con la selección francesa? Que eran todos negros. O negros o marroquíes o de origen marroquí. Bueno, son franceses ya, ¿eh? Son franceses, pero casi todos son negros. Negros o de padres
marroquíes o de países Marroquí. algerianos. Y la gente, claro, muchos de Francia, pues esto no lo aceptan. Pues esto pasa, estos movimientos que están viendo los países, ¿no? Pues todos los conflictos que crea la inmigración, ¿vale? Hace 10 años impensable que el primer ministro británico de un país tan conservador y tan tradicionalista pues fue de origen pakistaní, o sus padres creo que lo eran, ¿vale? Esto lo hemos visto en las etapas, primeros años 60, una segunda etapa, unos primeros pocos años 50, la mayoría en los años 60, unos pocos 70 y unos pocos pues más tarde, a los 80. Otros, muchos conflictos que han dejado estos países en la miseria. Sudán del Sur, Sierra Leona, Liberia, Congo, ¿vale? Con terribles guerras de guerrillas. Que básicamente se han hecho con el poder riles guerrilleros y que se han dedicado a sacar el país, ¿vale? Y han dejado los países en la más absoluta miseria, con niños de 12, 13, 14 años que ya están entrenados para la guerra, ¿vale? ¿Qué pasó aquí? Pues que muchos de estos países se crearon sin tener en cuenta su historia, ¿no? Sino según las circunstancias del momento. Básicamente todo ese conflicto del Sahel, esto se llama Sahel, toda esta fracción de aquí. Mauritania, Mali, Níger, Nigeria, Chad, Sudán, ¿vale? Terribles países, miseria absoluta. Algunos están empezando a cambiar, como Nigeria, que se habla poco de África, que están despertando, algunos, poquitos, poco a poco. Y Sudáfrica también es un país rico, ya empieza a ser rico, ¿vale? Países muy poblados, y la gente que hace marchar, pues todo esto, una consecuencia de todo esto es la migración, ¿vale? 1 de cada 5 niños con desnutrición, 1 de cada 6 mal alimentados, ¿vale? ¿Por qué? Gobiernos corruptos, líderes guerrilleros, mucho poder del ejército en estos países, o gobernados o muy influyentes por los militares. Los militares ponen y quitan presidentes, ¿vale? Pero nosotros les vendemos las armas, y esto nadie lo explica, ¿vale? Eso es lo que iba a decir yo, porque si es un país pobre, claro. ¿Dónde consiguen tantas armas? Y ellos mismos están destrozando su país. Exactamente, es así, ¿vale? Por la industria militar es una industria importante, es muy importante, ¿vale? Mauritania, Sudán, Níger, Chad, algunos tan mal que ni salen los periódicos ya, ¿vale? El otro caso importante es Sudáfrica. Mirad qué triste, un país inmensamente negro, mandado por una pequeñísima minoría blanca, ¿vale? Una playa, zona para los blancos, aquí, white area. Aquí, una casa, no, solo entrada para los no blancos. Y aquí lo mismo, ¿vale? Aquí la ley, a ver si lo pone. Esta playa solo está reservada para el uso exclusivo de los miembros de la grupo raza blancos, ¿vale? Imaginarlos, ¿Y quién fue el personaje que guió la independencia de Sudáfrica y líder antirracista? Nelson Mandela. Nelson Mandela, ¿vale? Nelson Mandela. Mirad, 2 grifos, uno para los blancos y uno para los negros, ¿vale? Nelson Mandela, que has hecho tantas películas, la película esta famosa, también resistencia pacífica, ¿vale? Fue el primer presidente de Sudáfrica después del apartheid. Pero esto es en África, estos acontecimientos de África, eso que sí. ponía playa para blancos, ¿todo eso era en África? En África. Pero en África hay blancos. Aquí, en Sudáfrica. Pero había blancos o todos son negros. Había una minoría blanca. Una Pero minoría y que lo mandaba esta minoría. Sí, cuesta de entender. Era así. Ya, pues, Cuesta de entender. casi todos son negros. Todos eran el 90%. Sí. Era así de raro.
¿vale? Nelson Mandela, también preguntado alguna vez, pero Nelson Mandela, tenemos que conocer a este personaje, ¿vale? Fue muy popular, el señor era en grandes relaciones públicas, iba con los grandes cantantes, con los grandes artistas de Hollywood, se querían hacer fotos a su lado, ¿vale? ¿Vale? Resistencia pacífica, se llamaba, a esta política racista se le llamaba apartheid, ¿vale? ¿Vale? Claro, esto era Sudáfrica, una minoría blanca a la izquierda, mirad cómo vivía, con sus casas, con sus piscinas, con sus jardines. Y el otro lado de la carretera, una inmensa mayoría de población negra en chabolas, sin agua, sin casa, sin asfaltar. Esto, sí, dice, pues ¿cómo es posible? Pues sí que pasó. ¿Y qué pasó? En Sudáfrica no, más o menos en Sudáfrica más o menos se hizo bien, pero en muchos países, ¿qué pasó? Echaron a la minoría blanca. La minoría blanca se fue asustada, porque muchos querían venganza, claro. ¿Y qué pasó? Que al marcharse la minoría blanca, se fueron las empresas, se fueron los dirigentes y esto empobreció más al país. ¿Vale? No se hizo bien. ¿Vale? Y terminamos. Y esto se llama el tercer mundo, ¿vale? Estos países que no son ni ricos ni pobres, ¿vale? Primer mundo, ricos. Segundo mundo, los comunistas. Y tercer mundo, pues toda Sudamérica y toda Sudáfrica, ¿vale? Ni capitalistas ni comunistas, pero subdesarrollados. ¿Vale? ¿Cómo son los países subdesarrollados, Paqui? Subdesarrollados. Pues supongo que será la China, ¿no? No, ya no. Ya no. Subdesarrollados. Subdesarrollados. Ah, menos, los que menos. Menos. Los que menos, pues supongo que el tercer mundo. ¿Y cuáles? Pero ¿cómo? ¿Cómo, no, ¿cuáles son? Esto de África y gran parte de Centroamérica y algunos de Sudamérica. ¿Que cómo son? Pregunto, ¿cómo son? Pues supongo que son, pues. No sé, no he visto ninguno, pero supongo que estarán muy atrasados, sin economía y sin. En medicina, por ejemplo, en sanidad, ¿qué más? En tecnología. En tecnología. Vale, pues esto. Problemas políticos, problemas económicos. Un gran problema que tienen los del norte de África, el cambio climático, todavía si ya pobres más, la desertización, se está convirtiendo todo en un desierto, ¿vale? No tienen infraestructuras del agua, no tienen de alcantarillas, ¿vale? No tienen recursos del agua potable. ¿Qué países, puedes decir, Vanessa, 3 países de estos? ¿De África? De estos, sí, de esta imagen, los más pobres de África. ¿El Congo? Congo. ¿En Mali? Mali, muy bien. Y Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial, no tanto, ¿no? No tanto. Pues ahora no. Kenia, Somalia, Kenia, Etiopía, claro, sí, las claro. peores, Eritrea, ¿vale? A esto también le llamamos conflicto norte-sur. Un país norte rico, desarrollado, y un país sur desarrollado, corrupto, con miseria. Repito, algunos cambian, ¿eh? Lo que pasa, ¿qué pasa con estos países? Mejoran, salen las noticias, todo va bien, viene otro presidente y lo estropea todo, ¿vale? Características debajo de los países subdesarrollados dependen de los países desarrollados. Las empresas son de aquí, trabajan allí, pero los recursos traen para aquí. Muchos nacimientos, aunque está cambiando. Básicamente son países agrarios, pues está cambiando. No tienen infraestructuras, baja educación. Por esto vienen para aquí, por esto vienen para aquí. Mala política y economía. Gobiernos populistas autoritarios. Mal alimentados. Poca industrialización, repito, está cambiando, por suerte, finalmente, ¿vale? Una manera que están cambiando, ¿por qué? Porque tanta gente viene para aquí, ¿y qué hace la gente que viene aquí? Los que consiguen trabajar envían dinero, mandan dinero para allá, ¿vale? Y esto está siendo uno de los principales motivos de cambio, ¿vale? Y economía muy endeudada, ¿vale? Muy bien, y terminamos. Vanessa, no hemos hablado, lo veremos la próxima semana, no hay más tiempo, tenemos que hacer algún pequeño ejercicio. ¿Qué pasa con Sudamérica?
Argentina, Bolivia, Sí, Sudamérica. Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil. Pues ¿Cómo lo son? mismo. Políticas corruptas ¿Vale? y igual que no están desarrollados, Y no están desarrollados. ¿Y los gobiernos? corruptos. Corruptos, todos también cambian, ¿eh? Y populistas, ¿vale? Ah, sí. Vale. Lo veremos la próxima semana. A ver si podemos hacer como mínimo alguna de verdad o falso. Venga. Pero, ¿y si colonizamos otra vez África? China se ha adelantado. Ah, vale. Sí, salió en la tele la semana pasada, ¿eh? Europa está haciendo todo un proyecto para que China no se lo quede todo. Pero si China se ha adelantado, ahora puede crecer, ¿no? Puede crecer, ¿vale? Pero también está actuando en función de los intereses de la China, ¿eh? Lo está haciendo para asegurarse de que China tenga recursos en un futuro, alimentarios, de petróleo, ¿eh? No para ayudar. No es por ayudar, no es por ayudar a De ese rebote país. ayudas, dejas dinero, ¿eh? También, ¿vale? Dejas dinero, ¿vale? Pero no nos engañemos, como igual que Europa, ¿eh? Era para sus intereses propios, ¿vale? Así que pues tiene consecuencias positivas. También hace carreteras para que sus empresas ganen dinero, pero también deja carreteras, ¿vale? Venga, Paqui. Esto lo dije de pasada, ¿eh? No entramos. La pregunta la dijimos de pasada. Abraham Lincoln va ser president guanyador de la Guerra de Successió dels Estats Units el 1861 al 1865 y va a abolir l'esclavitud. No me suena esto de Abraham Lincoln ni este. Hablamos de la esclavitud. Cuando hablamos de la esclavitud y los negros, lo dijimos de pasada. No lo apuntamos. A ver, va a ser el presidente guanyador de la guerra. Pues sí, si lo explicaste, supongo que sería que sí, ¿no? Veritat, ¿vale? Terminó con la esclavitud en Estados Unidos, ¿vale? El de la barba, famoso que el de la barbita. Vanessa, l'estat d'Israel es va independitzar el 1918, un cop acabada la Primera Guerra Mundial. Falso. Falso. Muy bien. ¿Cuándo se independizó? A la segunda. En la segunda, porque la quieren recompensar de alguna manera todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Paqui, durant la Segona Guerra Mundial, les tropes alemanyes van entrar al Regne Unit i arribaren pràcticament fins a Londres, on van ser vençudes en la coneguda com a Batalla d'Anglaterra. Durante la Segunda Guerra Mundial, las tropas alemanas van a entrar al Reino. No sé. Falso. No. A ver. Vimos la Segunda Guerra Mundial, que Hitler, vimos los bombarderos sobre Londres, que en el último momento salió un personaje que lidera la resistencia contra los nazis. ¿Cómo se llamaba el presidente de Gran Bretaña? Este señor. ¿El Winston ese? El Winston Churchill. ¿Vale? Me acuerdo por el tabaco del Winston. El tabaco. Vanessa, una de les conseqüències de la Segona Guerra Mundial fou la partició d'Alemanya entre la República Democràtica Alemanya i la República Federal d'Alemanya. Falso. Y lo hemos visto hoy. Una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fue la participación de Alemania entre la... ¿No? Hoy hemos visto cómo se reunificaron, ¿no? Cómo se volvieron a juntar. Sí, pero no fue la consecuencia de la Guerra Mundial. Dice, una de las consecuencias, ¿vale? Para que Alemania no tuviera tanto poder, dividieron Alemania en dos, una parte occidental y una parte para Rusia, o controlada por Rusia, ¿vale? No lo he entendido yo así. ¿Vale? Sí. Vimos que no, pero a ver, una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fue... Pero esto cuando estalló la guerra. No, al terminar. Ah, al terminar, pero que pone una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Cuando se terminó la Guerra Mundial vimos los países empobrecidos, mucha deuda, y Alemania la dividen en dos. Sí, pero cuando acaba, aquí pone consecuencia de... Claro.
A ver si me estoy equivocando yo, como si fuera al principio de la guerra. ¿Qué fue lo que estalló la guerra? No, consecuencias, no causas, consecuencias. Ah, vale. ¿Vale? Claro, ya me he liado yo con consecuencia y causa. Vale. Paqui, la revolució russa de 1917 va significar que l'exèrcit d'aquest país abandonés la Primera Guerra Mundial. Ah, sí, la otra vez me equivoqué en esta. Sí que hubo una revolución y hubo una guerra, ¿no? Muy bien, Pues sí puede ser. puede ser, veritat, ¿vale? ¿Con qué personaje se retira Rusia de la guerra? ¿Con qué personaje se retira Rusia de la guerra? La revolución rusa. Ah, Stalin, ¿no? No, La revolución rusa no la llevó Stalin, que era revolucionario. no, antes, el que había antes que él, No lo sé, entonces no lo conozco. Lenin. Lenin, ¿verdad? Sí. Lenin, ¿vale? Sí. Venga, aquí también pregunta de un examen. Relacionar, lo hemos viendo, algunos hemos visto y otros no. Bueno, pues algunos lo diré yo, ¿vale? Bueno, casi todos los hemos visto, ¿eh? Tienes que relacionar la primera columna con la segunda, ¿vale? Fidel Castro, con la A, con la B, con la C, con la L, ¿con qué letra va? Léelo. Vanessa. ¿Quién? ¿Yo? Sí, Vanessa. Fidel Castro, ¿con quién lo relacionas? Pues con Revolución Cubana, ¿no? Revolución Cubana, ¿vale? 1. Opa. Paqui, Gorbachev, lo hemos visto hoy. ¿Con quién lo relacionas? Esta salió hoy con. Pero lo único que me suena es la del Petroisca este. Muy bien. Perestroika, muy bien. Los cambios en la URSS, hacer reformas en el país. Muy bien. Vanessa, Charles de Gaulle. Charles de Lo vimos Gaulle. en la Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Ahí, ya lo he dicho. No, primera. Segunda, ¿No? segunda. ¿Segunda? Charles de Gaulle, Segunda Guerra Mundial. No, pero una cosa No. más concreta. Ah, vale. Charles de Gaulle. Espérate. ¿Primer ministra británica? No, este era. No. No. ¿Anti-apartheid? ¿Líder anti-apartheid? No, esto lo hemos visto ahora hace poquito. Oh, ¿De qué país parece este apellido? Hombre, pues parece francés. Ah, Francés. está de la resistencia francesa. Muy bien. Este es el que lideró la resistencia de Francia contra los nazis. Es verdad, es tonta ¿Vale? yo. Esto lo he dicho ahora mismo, lo acabamos de ver, Paqui, en el ejercicio anterior. Ya Abraham es lo que estaba pensando. Digo, a ver, ponme la pregunta que la veo. Abraham Lincoln. A ver, Abraham Lincoln, presidente ganador de la guerra de sucesión. Presidente y ganador de la guerra de sucesión. A ver, bájamelo a ver. Guerra de sucesión, ¿no? ¿Dónde está? Guerra Guerra Ah, americana, ¿vale? americana. Cuando el norte y el sur están en guerra de Estados Unidos, ¿vale? Vanessa, Mohandas Gandhi. independencia de la India. Independencia de la India, muy bien. Paqui, Nelson Mandela. No lo conozco, no sé quién es. Lo hemos visto hoy, Sí, Nelson esta Mandela. tarde, No. hace 20 minutos. Hace nada. Sí, ¿quién era? No Uno hemos dicho negro. Nelson, no sé si he dicho Nelson, pero hemos dicho Mandela. Es que como ibas tan rápido y encima no sentía, no podía coger bien a punto. Vale, pero mira, lee la respuesta, a ver si igual te suena leyéndola. A ver, el líder anti-apartheid, primer ministro británico, Segunda Guerra Mundial, presidente de Brasil, Palestina y Argentina. Estaban hablando hoy de
Británico, no, no era ningún ministro. Revolución chinesa tampoco. Palestino. No. Ok. Vanessa, El líder anti-apartheid. apartheid. Es apartheid. Era el que ha hecho en Sudáfrica, que había un régimen racista, ¿vale? Esa palabra es difícil, ¿eh? Es Anti-apartheid. difícil. Sí. Si no sé ni decirla, ¿cómo voy a saber qué era eso? ¿Vale? Esta. Lo pongo aquí, lo tenemos que ver. Un segundo. ¿Vale? Este. Hemos visto esto, ¿vale? Este, ¿vale? Ay, sí, verdad, el negro este que era el revolucionario este, vale, sí, verdad. ¿Vale? El que terminó contra el racismo o apartheid en África. Vale, vale, es verdad. ¿Vale? Hay una ¿cómo se llama la película? Campeones, ¿cómo se llama una película famosa? No, Está algo de la del Invictus. fútbol. Sí, Invictus. Muy Invictus. bien. Invictus, es verdad. Invictus, muy bien. También la recomiendo, ¿vale? Es que son muy largas las películas. ¿Cómo? Que son muy largas. Son muy largas, es verdad, sí. Yo no soy de película, yo solo veo series. Ya. Vale. Este no lo hemos visto, pero este señor es conocido porque ha salido hace poco en la tele. Luis Ignacio Lula da Silva. El británico, ¿no? No, A ver, pues es que. Ah, no, ¿qué coño? Presidente de Brasil. presidente de Brasil. Es que no había visto Eh, Brasil. Ahora mismo, lo acaban de reelegir. Sí, es verdad, sí, sí. Había el otro, ¿cómo se llamaba? Me saldrá el nombre ahora. El Bolsonaro. Bolsonaro, ¿vale? Y Lula había sido presidente hace 4 años, que perdió, ¿vale? Y ha vuelto a Bueno, ganar. perdió, lo metieron en la cárcel, no sé qué, por culpa del otro, ¿no? Lo Algo metió en la así. cárcel, sí, porque también tienes que estos países son complicados, también tiene su... También, también. Muy bien, este no lo hemos visto, este no. Esto la semana que viene. Domingo Perón, ¿os suena? Sí, Todavía no lo hemos explicado, pero yo sí, te lo digo, presidente de Argentina. presidente de Argentina, muy bien. Este es famoso por su mujer, Su mujer, la Perón, la Eva Perón, la de la Madonna, la Madonna, que la cantó, sí. No llores por mi Argentina. Ya lo veremos la semana que viene. No lo hemos visto tampoco este. Lo dije de pasada. ¿Quién no sabe? ¿Sabes, Vanessa? Mao Zedong. Mao Zedong, de lo de la China. La China, el líder comunista chino. Lo veremos, También lo tenemos que explicar. Ahora sí, Paqui, Winston Churchill. El Winston Churchill este es mío. Este es ese de, a ver, británico, primer ministro británico. ¿Vale? Durante, ¿qué hechos? ¿Qué he hecho? Pues cuando estaba Stanley ese y otro más que ahora no me acuerdo cómo se llama. Y Roosevelt, ¿vale? Ese. En la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Vale. Yasser Arafat. Vanessa. Palestino. Palestino. Líder ¿vale? palestino. Lo hablaremos también la semana que viene. Y el último, Paqui, Truman. A ver, solo tiene que quedar uno que es Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué hizo este señor en la Segunda Guerra Mundial? Importante. No sé quién es. Al final de la guerra, ¿qué hizo? No lo sé. ¿Qué tiró? ¿Qué tiró? ¿Una bomba? La bomba atómica. ¿Vale? Ah, vale, es verdad. Este fue el que tiene la bomba atómica. Que cuando se muere Roosevelt, aparece en escena. ¿Vale? Vale. A ver si podéis hacer el ejercicio la semana pasada de la guerra de Vietnam. ¿Vale? Sí, yo lo iba a hacer el sábado, pero mira, en cama estaba. Vale. ¿Envío otro o no hace falta? ¿Envío otro o no? Bueno, yo lo iré haciendo cuando pueda. Vale, pues intentaré enviarlo ahora mismo. ¿Vale? Envíalo porque siempre va bien. Sí. Y si podéis escuchar otra, o en lugar de hacer los ejercicios, si podéis volver a escuchar las clases de la semana pasada y la de hoy, también estaría bien. Porque hemos visto demasiadas cosas, muchas. Yeah. Si la podéis así ir poner aquí y ir escuchando, también estaría bien, ir repasando. Vale. ¿Vale? Vale. Hasta jueves. Vale. Venga, hasta el jueves. Ah, hasta el jueves que viene, vale. Vale, sí, se viene. El jueves que viene. Vale. Venga, adiós. Adiós.